El tema del Sename es realmente complicado, complejo, y está lleno de cosas muy oscuras, desapariciones, abusos, muertes. Y por eso estamos aquí con César Flores, que es presidente y fundador de la ONG ODNAVE, para que nos cuente un poco sobre esto que cuesta entender qué es lo que realmente está pasando y cómo se puede mejorar el tema del Sename. Hola César, ¿cómo estás? Hola, Raúl, un gusto estar nuevamente aquí en el Baqueano. Un gusto tenerte aquí. Quería partir preguntándote, ¿cuál es el estado del Sename hoy en día y cómo están los niños? ¿Por qué están pasando los niños? Me gustaría decir que están bien, pero la verdad no es así. En el Sename solo se ha llevado a cabo, cambios cosméticos, cambios de infraestructura, pero lamentablemente se siguen dando los abusos. Hace poco, lamentablemente, en la octava región se hizo público el caso de un menor que fue víctima de un abuso sexual por parte de una educadora de trato directo del propio hogar. Lamentablemente, día tras día se siguen haciendo público una serie de vulneraciones. En consecuencia, no podemos hablar de mejora o de cambio si todo se mantiene tal cual la primera vez que se hizo público esto. ¿Y qué tipo de cosas se puede dar en el día a día? ¿Muertes? ¿Llegamos hasta muertes, abusos, violaciones? ¿Qué tipo de cosas se dan en el Sename? Mira, el Sename tiene una particularidad. Como son residencias, ya sean estatales o privadas, que son las famosas OCA, tenemos que distinguir que en la noche lo que pasa en la residencia o en el día se queda en la residencia. O sea, yo te puedo decir que se dan los abusos de todo tipo, pero yo te diría que un porcentaje ínfimo se hace público. O sea, lamentablemente continuamos con el mismo círculo vicioso, porque aquí el Estado tiene la obligación de fiscalizar a las residencias, tanto estatales como privadas, y no las hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las niñas, los niños y los adolescentes quedan a merced de las personas del hogar. Y dentro de esas personas son las que se dan los abusos. Aquí hay que ver, por ejemplo, los abusos que se dan entre los mismos jóvenes, los jóvenes de mayor edad hacia los menores, de los educadores de trato directo o de otros profesionales hacia los niñas, niños y adolescentes. En consecuencia, estamos involucrados en un círculo vicioso del cual a la fecha nos ha costado mucho salir. Perfecto. ¿Quiénes dirías tú que son los culpables de todo esto? Aquí hay una responsabilidad general que es de la clase política, pero también hay una responsabilidad particular. Si me permites, puedo Sí, profundizarlo. por supuesto. A nivel general, eh, tanto izquierda como derecha no se han hecho cargo de que en Chile se violan los derechos humanos al interior del Sename. Yo creo que hay que ser muy enfático en eso. Hay que asumir que se cometen violaciones de los derechos humanos para que de una vez por todas se actúe con la misma rigurosidad que frente a otro tipo de hechos ¿Y no de lo la misma admiten hoy en naturaleza. día? No se hace nada. O sea, a ver, durante el gobierno de Piñera, antes de entrar a lo que a mi juicio es la principal responsable de esto, se hizo público el informe de la PDI, que se realizó por petición de la Fiscalía, producto de la lamentable muerte de Eliseo Villa, informe que acredita el carácter sistemático de la violación de los derechos humanos. En consecuencia, también se tipificaría un eventual crimen de lesa humanidad. Eso es muy importante para que las familias tengan presente de que aquí no importa la fecha que haya ocurrido cualquier tipo de abuso que hayan sido víctimas. Pueden y deben acceder a la justicia. El gobierno de Piñera no se hizo cargo del informe de la PDI, tampoco se hizo cargo del informe de la ONU. Ambos informes acreditan que al interior de la residencia del Sename, además de no contar con las exigencias mínimas de calidad, se violan los derechos humanos. Sin embargo, la principal responsable, a juicio de quien suscribe, es Michelle Bachelet. ¿Por qué? Porque lo del Sename siempre fue un secreto a voces. Todo aquel que estaba involucrado en materia de infancia sabía que al interior de la residencia se violaban los derechos humanos. Pero fue en el gobierno de Michelle Bachelet que esto se hizo público, a raíz del informe Sename 2. Esto ocurrió producto de la muerte de Eliseo Villa, que fue un brutal crimen. Ujú.
y que causó un impacto público de tal nivel que la Cámara de Diputados se vio en la obligación de hacer un informe, que fue el informe Sename 2. Ok. Ese informe acreditaba nuevamente, más allá de toda duda razonable, el carácter sistemático de las violaciones a los derechos humanos y la nula calidad de vida de las niñas y los niños adolescentes que habitan al interior del Sename, institución que fue creada por ley para otorgar esperanza a aquellas niñas y niños que jamás la han tenido. ¿Y qué hizo Michelle Bachelet con ese A informe? ver, este informe tenía que ser aprobado por la Cámara de Diputados. Michelle Bachelet, lo que a mi juicio es una de las peores actos, los actos más aberrantes en la historia de Chile. Porque aquí, ojo, aquí estamos hablando de violación a los derechos humanos cuyas víctimas son niñas, niños y adolescentes de bajos recursos. No estamos hablando de personas que tengan algún respaldo político o económico a su espalda. En consecuencia, requieren con mayor fuerza el apoyo del Estado. Son niños que están abandonados. Abandonados, o sea, niños que van al Sename para ser felices, aunque sea una vez en su vida, y encuentran el infierno. Tú te preguntas, ¿cómo una niña como Ámbar, que había sido vulnerada toda su vida, prefiere salir del Sename para estar con una familia que la termina matando? O sea, ¿cuál es el nivel de aberración que se da al interior del Sename? Retomando, Michelle Bachelet ordenó a todos los políticos de su sector a votar en contra del informe. ¿Hay pruebas de eso? Sí, claro, sí, claro. O sea, está la declaración de Ramón Faría, que lo dijo públicamente. Está que Michelle Bachelet envió al ministro Izaguirre y no me acuerdo quién más. De hecho, uno puede entender de la declaración de Ramón Faría el por qué los políticos, a sabiendas de que estaban votando en contra de un informe que acreditaba las violaciones a los derechos humanos, en consecuencia, estaban avalando la impunidad frente a las peores violaciones a los derechos humanos de la historia. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué crees que se hizo eso? A ver, Ramón Farías votó a favor del informe. Ramón Farías criticó públicamente a Michelle Bachelet. Públicamente. ¿Dónde está Ramón Farías ahora? En su casa. Ramón Farías murió políticamente. Entonces la pregunta es, ¿los políticos votaron en contra para no morir políticamente hablando? ¿Y cómo los matan políticamente hablando? O sea, todo el mundo sabe que una campaña tiene un costo. Si tú no tienes financiamiento, no puedes postular a ningún tipo de campaña. Si tú no tienes un cupo dentro de un partido, tampoco. Y cuando deja de ser considerado, mueres políticamente. O sea que Michelle Bachelet amenaza con usar su red de contactos para destruir a las personas políticamente. No sé si es tan así. Yo puedo darte el caso de Ramón Farías, que o sea, te está acreditado que Ramón Farías murió políticamente hablando. O sea, es que no se explica cómo políticos como por ejemplo la Camila Vallejo, que lloraba mientras escuchaba los testimonios de la aberración al interior del Sename, después vota en contra. ¿Y por qué crees que votaron en contra finalmente? Presión política. Presión O política. sea, aquí hay una líder de un sector, que fue Michelle Bachelet, que tomó una determinación: impunidad. ¿Y por qué ella quería esconder esos casos? Lo que hizo Ramón Farías era para proteger a personas de su confianza. ¿Cómo quién? Javiera Blanco. ¿Qué había hecho Javiera Blanco? Javiera Blanco era la ministra de Justicia. O sea, aquí la pregunta no es qué hizo, qué no hizo. ¿Qué no hizo? Acá el Estado debe actuar como un garante en materia de derechos humanos. Ni Javiera Blanco, ni Michelle Bachelet, ni Solange Puerta, ni ninguna persona a cargo de la infancia ha hecho nada por la justicia y la reparación. O sea, nosotros tuvimos un presidente, que fue don Patricio Aylwin, que le pidió perdón al país por violación de los derechos humanos. ¿Frey hizo algo por el Sename? Nada. ¿Piñera 1, Piñera 2? Nada. Nadie pide perdón. Aquí lo único que hacen son cambios cosméticos. Pero ¿tú crees que, por ejemplo, Javiera Blanco realmente está involucrada en la red de abusos del Sename o simplemente esconde las cosas para seguir lucrando o lucran de esto? Lo que pasa es que aquí yo me voy a remitir a lo que dice la ley.
La ley 20.357, en su artículo 35, otorga un agravante penal a aquellas personas que, a sabiendas de que se están violando los derechos humanos, no hacen nada. Y les da la misma categoría que un hechor. O sea, en este caso, explicándotelo en otras palabras, Javiera Blanco, Michelle Bachelet, son violadores de los derechos humanos. De acuerdo, pero ¿qué era lo que ellos estaban escondiendo? ¿O ellos estaban participando en esto y se querían mantener al margen? Es que, a ver, más allá de participar o no, cuando yo soy una autoridad y recibo informes de muerte al interior de la residencia, recibo informes de violación a los derechos humanos, de torturas, de violaciones, de adopciones ilegales, y no adopto ninguna medida, estoy ¿Pero siendo por qué no adoptaba partícipe. ninguna medida? Acá, si tú me preguntas a mí, yo creo que aquí simplemente hay un total desprecio a la infancia por parte de los políticos. O sea, aquí vemos muchos políticos que ocupan los niños como una bandera de campaña. Pero cuando llega el momento de votar, o sea, cuando después de las elecciones, cuando llega el momento de actuar de manera concreta, no hacen nada. Yo le puedo preguntar a los políticos, mirándolos directamente, ¿qué han hecho por los niños? En todo este tiempo, ¿qué han hecho? Que den alguna. ¿Cuántos han presentado querellas? Nosotros, sin tener ningún tipo de injerencia política, somos una de las pocas instituciones que hemos trabajado en defensa real. Pero aquí hay dos tipos de defensa. Tenemos la defensa mediática, que tenemos a los políticos no más cename, discutiendo, pero ¿qué han hecho? O sea, tú te preguntas, ¿cuántas personas hay privadas de libertad por el delito de violación a los derechos humanos? O sea, no es un delito, es el delito de tortura, violación, Secuestro permanente. secuestro, adopción ilegal, en el contexto de la violación a los derechos humanos. ¿Por qué quiero decir esto? Es muy importante que la gente lo entienda. El Sename, como institución, tiene más de 30 años. Desde el retorno a la democracia, del 89 en adelante, no existen cifras reales ni concretas de la magnitud de la violación a los derechos humanos. Te voy a dar un solo ejemplo. El Sename públicamente le reconoció a esta persona que desde el año 1989 al año 2005 no existe ningún tipo de información relacionada con la cantidad de niñas, niños y adolescentes muertos al interior de la residencia. O sea, si se murió 1, 2, 20, 30, no existe. Por otro lado, tenemos a una ministra, que fue Javiera Blanco, que en su época dijo que los niños eran stock. O sea, tú ves que el valor de los niños es un valor meramente, no sé si político, mercantilista. Yo no puedo ponerme en ese lugar porque para mí son el pilar de nuestra sociedad. Tú me dices que entonces principalmente negligencia de los políticos. Totalmente. Aquí, Más que complicidad. a ver, me gustaría que la justicia investigara eso. Creo que tengo la esperanza, tengo la esperanza de que las acciones que hemos estado llevando a cabo nos permitan responder lo que tú preguntas, porque yo no puedo responderte ahora, como tampoco puedo darte quizá en algunos casos cifras exactas, no porque yo sea alguien que no sepa, es porque no existen los datos. O sea, ese es el nivel de aberración. Aquí, claro, aquí está acreditado, más allá de toda duda razonable, el actuar negligente del Estado y su organismo. Eso es imposible, eso está acreditado. O sea, ya se podría decir de que están violando los derechos humanos. Pero ahora ver la intención y el grado de involucramiento en esta violación. Entonces, ahí nace una nueva pregunta. ¿Por qué no quieren hacer justicia? ¿Por qué nosotros y yo creo que unas 10 personas más o grupos estamos trabajando por la infancia y los demás? O sea, vemos hace poco se aprobó en la Cámara de Diputados un cambio, supuestamente una nueva institución de la infancia y todo, nunca más, tortura y violación. Oye, ven ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué significa ese cambio? Ese cambio es un cambio cosmético, es un cambio estético. Yo soy totalmente... A ver, ¿es solo cambiarle el nombre? Es que no puede existir un cambio si no hay justicia. ¿Por qué? Porque sería la peor aberración de la historia de Chile. O sea, tú no puedes cambiar el Sename, el nombre, y enterrar con ello las miles de muertes, las miles de violaciones, las miles de torturas
No pueden. O sea, tiene que existir un cambio. Estamos claros que tiene que modernizarse todo el sistema de infancia, el sistema en materia de protección, adopción, pero no puede darse ese cambio si no hay O sea, justicia. se tiene que hacer en paralelo, Es finalmente. claro, es que lamentablemente en Chile se está tapando el sol con un dedo. O sea, aquí ¿qué es lo que se violan los derechos humanos en una residencia? La cerramos. Se traslada a los niños o simplemente en el mismo lugar físico se pone otra boca o el mismo cename con una residencia. Pero ¿qué es lo que pasa con la justicia? Todo el mundo, hace poco, en una red social, Facebook, una persona que trabaja de noche cerca del cename en Providencia, él dijo que toda la noche escuchaba gritos, escuchaba golpes, escuchaba maltratos y abusos. Y nadie hace nada. Nosotros, el Suquito personalmente interpuso una denuncia por tortura. Ya premio legítimo y la fiscalía acusó recibo y está investigando. Creo que es importante también hacer un llamado a la comunidad a que nos apoye en la búsqueda de justicia, ¿Y cómo pueden ayudarlos? denunciando. Si ellos no quieren denunciar, que nos utilicen a nosotros. Nosotros, ¿Les pueden enviar un correo? sí, claro, nos pueden escribir, nos pueden enviar un correo, de cualquier forma, pero aquí lo más importante es que no podemos, y yo por favor les pido con toda la existencia del mundo, no cambien el cename si no hay justicia de por medio, porque sería el acto más aberrante de la historia. O sea, es imposible que hablemos con alegría como los políticos si tenemos una cantidad indeterminada de muertos. O sea, hay informes que dicen que hay más de 20.000 violaciones durante el transcurso de la existencia del cename. ¿Y no hay cuántos condenados? Estoy de acuerdo contigo de que tiene que haber justicia para los niños del Sename y todos su familia y todo lo que implica eso. Pero las reformas que están proponiendo, ¿son en el camino correcto, aparte del tema de la justicia para los niños? Mira, tengo una opinión un poco... Es como... Sí y no. Quiero fundamentar por qué. O sea, sí, porque es necesario reformar el actual sistema de todas maneras. Pero no soy amigo de los cambios cosméticos. O sea, yo ¿Tú crees creo... que esto es un Sí, cambio totalmente. cosmético? O sea, tú no puedes hacer un cambio. O sea, no van a parar los abusos, no van a parar las violaciones. No, porque tú le puedes cambiar el nombre al cename, no sé, a hogar o infancia protegida. Van a ser las mismas personas, los mismas... No van a sacar a las personas. Mientras se mantenga la misma dinámica. ¿Pero va a aumentar la fiscalización, por ejemplo? Es que, a ver, qué buen punto. El Estado no fiscaliza. Si el Estado... A ver, aquí por eso, lo preocupante de esto es que se pueden haber evitado miles de muertes, miles de violaciones, miles de torturas, si el Estado fiscalizara. O sea, si hicieran simplemente su trabajo. O sea, pueden tener 2000 leyes de las cosas que tiene que hacer el Estado para fiscalizar. Y si para no que los hayan- hacen, o sea, un solo ejemplo. Cuando el Estado va a fiscalizar, manda un correo. ¿Qué fiscalización es esa? O sea, tienen todo preparado. Como que está todo bien. Todo bien. O sea, oye, mira, te aviso, voy mañana a ver voy mañana a tocar, tenlo limpio. Y después, claro, lo está perfecto, no funciona nada, no hemos visto nada. Las fiscalizaciones tienen que hacerse durante las 24 horas del día, con personal capacitado para detectar vulneraciones. Aquí no se hace nada. Y ese es el gran problema. Durante más de 30 años no hay fiscalización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada hogar es una tierra de nadie. Es un pueblo sin ley. Tú no sabes lo que pasa adentro. Y ese es el gran problema. Y quiero detenerme en esto. La impunidad en el cename tiene dos grandes factores. Primero, la negligencia de la clase política al no hacer su trabajo. Y segundo, la imposibilidad de las víctimas en dar a conocer su verdad. ¿Por qué? Porque una víctima, un niño vulnerado al cename, después pasa a ser en algunos casos pasa a ser un delincuente, en otros casos una persona que tiene una serie de traumas que no pueden ni siquiera vivir tranquilo, en otros casos no tienen los medios económicos para poder hacer valer sus pretensiones en juicio, en otros casos
tampoco tiene la asesoría para poder hacer valer. Entonces aquí hay una negligencia política y una imposibilidad de las víctimas en dar a conocer la verdad. Y eso faculta este círculo vicioso que, estando en el año 2020, aún tengamos que ver las noticias, casos de tortura, casos de violación y maltrato, que no son, ni siquiera son, o sea, estoy hablando de la semana pasada. La semana pasada, o sea, ni siquiera estamos hablando, no, o sea, hace años que no pasa nada en el examen, es falso. Se siguen violando los derechos humanos todos los días. Y, por ejemplo, hay políticos que hablan mucho en respecto que están protegiendo a los niños, de que quieren cambiar el Sename. Por ejemplo, Pamela Giles siempre sale con la consigna de no más Sename. ¿Es Pamela Giles una persona que realmente está preocupada por los niños? No. ¿Por qué? Porque Pamela Giles, como buena comunicadora, utiliza la infancia como una bandera de lucha política, pero no realmente con el fin de ayudar a los más vulnerados y sobre todo con el fin de exigir justicia. O sea, el no más Sename, ¿qué significa realmente? Preguntémosle a Pamela, ¿qué quiere decir con no más Sename? ¿Dónde está? Yo jamás la he escuchado a ella pedir cárcel para los violadores de los derechos humanos. Porque acá se violan los derechos humanos. ¿Y cuál es el objetivo de ella y el Frente Amplio de hablar tanto del Sename? Lucro político. Lucro político. Y quizás mantener la impunidad, porque aquí uno tendría que preguntar, o preguntarle a los políticos, ¿conocerán a alguien que esté involucrado o que tenga quizás participación activa en residencia? ¿Conoce a alguien que haya estado con Pamela Giles y le haya pedido algo? Nada. Aquí hay muchos políticos que utilizan... No, pero algún padre de algún niño que haya pedido Sí, claro. algo. Sí. A ver, nosotros tenemos el caso de doña Sandra, Ujú. que es un caso emblemático a nivel judicial, porque a Dios gracias se logró evitar que el niño fuese dado en adopción de forma irregular al extranjero, ¿A dónde? Italia. A Italia. Se lo iban a llevar a Italia. Sí, claro. Y de hecho la abuelita fue notificada después del fallo de la Corte de Apelaciones de que el niño estaba destinado a Italia. Y ahí ella llegó a nosotros, y quien suscribe, trabajando junto con el abogado José Manuel Morales. Interpusimos un recurso de casación en el fondo y la Corte Suprema claramente acogió nuestra pretensión y revocó todo lo que se había obrado anteriormente y decretó que el cuidado proteccional lo tenía que ejercer su abuela materna. Es muy importante esto, porque en materia de adopción es donde más se ve el abuso del Estado. Te explico. Una persona de bajos recursos que no tiene los medios para poder defenderse va en contra de una maquinaria estatal que tiene psicólogos, asistentes sociales y tiene una serie de profesionales que van condicionando el resultado de un proceso. En el caso de la señora Sandra, ella ni siquiera sabía la existencia de un nieto. Ella ya detentaba el cuidado personal de sus dos nietas mayores, lamentablemente por un tema particular de la mamá, un tema de consumo. Ella, cuando se enteró de que tenía un nieto, automáticamente fue en su búsqueda y ahí tomó conocimiento de que existía una causa de susceptibilidad de adopción del niño. Ella, al no tener dinero, tuvo que pedir ayuda a la Corporación de Asistencia Judicial, que lamentablemente la corporación, una que está colapsada con la excesiva demanda que hay, y otra que los postulantes están 6 meses y no pueden darle el seguimiento que la causa debe. Una causa cualquier abogado tiene que tomar la causa del principio hasta el final, agotando todas y cada una de las instancias. O sea que ellos no tienen los recursos como para realmente... Y al no tener los recursos, lamentablemente no tienen la justicia digna. Y ahí ella fue a hablar con Pamela Giles. Sí, claro, ella fue a hablar con René Zafirio, con Pamela Giles, fue a hablar con todos los políticos que hablaban la nombre prensa, en el caso de Pamela Giles la echaron. ¿Cómo la echaron? La echaron. Usted, señor, no tiene nada que hacer aquí, ya perdió, váyase. Y finalmente rescató al niño. Claro. En el caso de Desafío exactamente lo mismo, no, señor, no, ya váyase. Porque claro, como son casos complejos, los políticos no se meten y además que no les trae beneficio mediático. La Corte Suprema, y en ese sentido yo quiero ser enfático, aquí hay muchas críticas al Poder Judicial sobre fallos en materia de familia, pero yo quiero decir que efectivamente los jueces en todas las instancias resuelven sobre la base de los antecedentes que le van otorgando a las partes.
Como el abogado defensor. Exacto. Cuando una parte no le entrega los antecedentes correspondientes, se dan este tipo de fallos. Eso es súper importante porque hay muchos casos de adopciones que se dan, tienen una apariencia ilícita, pero que efectivamente no lo son porque la mamá o el papá o la familia en general nunca tuvo la posibilidad de defenderse realmente y de hacer valer sus pretensiones en juicio. En el caso de la señora Sandra, cuando tuvo la posibilidad de hacer valer sus pretensiones y acreditar que efectivamente tenía todas las competencias para hacerse cargo de su nieto, la Corte Suprema así lo entendió. Entonces aquí es importante que aquellas personas que trabajan en materia de familia, en materia de derecho de familia, en los juzgados de familia, se den cuenta de lo importante que es. A mi juicio es el derecho más importante. Yo quería preguntarte, para partir, ¿qué es lo que hace la Defensoría de la Niñez? También me pregunto lo mismo. Me pregunto qué? lo mismo. Porque, a ver, la Defensoría de la Niñez es el símil del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ok. Su función es exactamente la misma. O sea, velar, en el caso de la Defensoría de la Niñez, que el Estado no vulnere los derechos fundamentales de las niñas, los niños y los adolescentes. Bajo esa premisa, la Defensoría de la Niñez debería tener especial dedicación a las residencias del Sename. Especial dedicación. ¿Está dentro de algún ministerio? ¿Cómo? No, es un ente autónomo, no es un ente estatal. Perfecto. ¿Y es importante el rol que tiene la Defensoría de la Niñez? ¿Debería existir? ¿No debería existir? Si hiciera, o si Patricia Muñoz realmente llevara a cabo su rol como defensora de la niñez que le corresponde o se le asignó, Ella es como la jefa del... claro, realmente sería de gran importancia. Pero lamentablemente el rol de Patricia es otro, es un rol más bien político. Yo, a mi juicio, la califico de farándula política, porque la veo activamente participando en todos los debates asociados a materias de género, impulsando las ESI, impulsando una serie de proyectos. La hemos visto hasta hablando del estallido, del 18 de octubre. Totalmente. Pero la pregunta es, ¿cuál es su trabajo? Claro, ella aduce que son opiniones personales. Está bien, todos tenemos el derecho a emitirlas. Sin embargo, yo me le quiero preguntar qué ha hecho. Han estado surgiendo además ciertas como dudas respecto al uso de recursos dentro de la Defensoría de la Niñez. ¿Qué crees que está pasando ahí? Yo creo que la Defensoría de la Niñez, como está ahora, debe ser reestructurada. Patricia Muñoz debe ser cesada de su cargo, porque efectivamente, y lo digo con toda firmeza, hace pésimo su trabajo. Pero el que la deja ahí es Sebastián Piñera. O sea, ella fue nominada por el Estado, entre comillas, supuestamente, el gobierno de Bachelet, porque ella asumió, creo que el 2018 asumió el cargo, pero fácilmente el presidente puede pedir su remoción. Creo que... Lo que pasa es que si ella quiere hacer un rol más bien político de índole ideológico, que lo haga. Eso podría ser parlamentaria. Pero, exacto, pero que no lo haga de una plataforma como la Defensoría de la Niñez. O sea, yo no tengo ningún problema, en ese sentido quiero clarificar, yo no tengo ningún problema, primero en que Patricia Muñoz declare sus principios ideológicos, que luche por ciertas cosas, pero no puede aprovecharse de su cargo para ello. O sea, o está utilizando el cargo como un trampolín político, o está utilizando un cargo para quizás incidir negativamente o positivamente en el resultado de ciertos proyectos de ley. Procesos políticos. Totalmente. Entonces, el trabajo de ella es velar por los niños más vulnerados. La pregunta es, ¿su trabajo específico lo hace o no lo hace? ¿Ha ayudado a los niños o no los ha ayudado? A mi juicio no. O sea, nosotros la vimos en la audiencia de formalización de la investigación a raíz de la muerte de Ámbar. Ahí estaba participando totalmente, o sea, iban a estar las cámaras, no se podía perder esa oportunidad de lucirse. Pero la pregunta es, ¿qué hizo antes? Ahí tú te fijas, el caso de Ámbar acredita la negligencia del Estado. Si la Defensoría de la Niñez, en vez de estar preocupada de estar todo el día tuiteando, hubiese hecho su trabajo, Ámbar no estaría muerta.
Porque ella hubiera intervenido en la decisión de los jueces que los No, o dejaron. sea, ella puede haber denunciado, puede haber dado cuenta de que la niña estaba en peligro. O Perfecto. sea, Antes de que saliera el Sename. lo que pasa es que los niños en el Sename tienen varios regímenes. En el caso de Ámbar, ella estaba en un régimen mixto, en el sentido de que ella no estaba en el sistema residencial, pero aún así estaba a cargo del Sename. Entonces es ahí donde el Estado tiene la obligación de supervisar que efectivamente ella esté bien. Dentro de tenemos las instituciones estatales que tienen que hacerlo, las instituciones privadas, y además está el Instituto Nacional la Defensoría de la Niñez, que son iguales, y en realidad también se aplican casi en el mismo sentido Son igual como político. operadores políticos. O sea, a mi juicio sí, porque velar por los derechos de los más vulnerados es estar presente siempre, existan o no existan cámaras. O sea, a ti como abogado de estos niños, ¿te ha tocado en algún juicio encontrarte con la Defensoría de la Niñez? No. O sea, la Defensoría de la Niñez, yo creo que en materia de familia no se hace parte. Tampoco se hace. Ella dice que ha presentado una serie de denuncias, una serie de acciones, pero a nosotros no nos consta. O sea, hace poco un abogado, que no recuerdo el nombre, pidió una información por transparencia que efectivamente acredita la nula participación de la Defensoría de la Niñez en lo que realmente le corresponde. Esperemos que esa información le permita al gobierno adoptar algún tipo de decisión, porque en realidad, retomando el hilo de la conversación, el gran problema del Sename es la ineficacia del Estado en hacer su trabajo. ¿Cómo arreglamos el Sename? El Sename solamente se arreglaría, a mi juicio, con un compromiso real con la infancia. ¿A qué le llamo compromiso real? Con una fiscalización permanente hacia los hogares, permanente, eso significa diaria o cada 2 días, cada 3 días, pero permanente, no fiscalizaciones cada 2, 3, 4 meses y además avisadas por correo o por teléfono previamente. O sea, oye, eso tú le estás diciendo, ¿sabes qué? No quiero encontrarme con nada malo para que sigamos con el círculo vicioso. Sería bueno infiltrar observadores tal vez a los Exacto, centros. o sea, oficiar quizás al gobierno para que puedan ir ONGs como en el caso de la nuestra o particulares a entrevistarse con las niñas, los niños, los adolescentes, porque hoy en día es muy importante. La verdad de lo que pasa en el Sename la saben 3 grandes gentes: las víctimas, sus familias y los intervinientes y los hechores, que son las personas que trabajan en el Sename. Yo puedo dar fe que muchos profesionales que han querido decir la verdad son despedidos, son desvinculados, son suspendidos de sus funciones y en algunos casos incluso les imputan ciertos hechos irregulares. Para que desmotivar a que otras Para personas lo hagan. silenciarlo. Esto es un tema súper importante, porque a las mamás, a los papás que están tratando de luchar por sus hijos, les van coartando la voluntad. Y por eso es tan importante, ojalá, apoyar de forma masiva a estas familias. Porque cuando tú estás solo, sin un real apoyo jurídico, frente a una maquinaria estatal, tú vas coartando tu voluntad de lucha porque te das cuenta que nada te resulta, que efectivamente no tienes cómo defender tus intereses ni las pericias que están en contra, porque a veces los tribunales mantienen criterios sobre la base de pericias que se han hecho 2, 3 años atrás, siendo que el escenario actual es distinto, pero el tribunal no tiene acceso a ese nuevo escenario porque ninguna de las partes se lo da a entender. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que para juicio de la justicia este sigue siendo igual de vulnerador o malo que antes. O, por ejemplo, no cuenta con las competencias. Por ejemplo, un caso típico de un papá que no cuenta con la habitabilidad para poder tener a su hijo o hijo. Supongamos que esa persona ya tiene un hogar, pero el tribunal no lo sabe. O sea, y tú dices, ¿pero cómo puede pasar? Pasa. Son pequeños detalles. Imagínate, un pequeño detalle como no poder informarle al tribunal que yo ya reparé mi casa. Puede costar que un niño se vaya en adopción. César, hablando como del uso político que le están dando a los niños, quería preguntarte ¿para qué sirve la Defensoría de la Niñez y si se ha cumplido su rol? En teoría, la Defensoría de la Niñez tiene la función, es un ente autónomo que tiene la función de velar por el bienestar de las niñas, niños y adolescentes que están bajo cuidado del Estado. Básicamente eso. Es como el símil del Instituto Nacional de Derechos Humanos. O sea, ellos velan de que el Estado no vulnera a los niños.
en teoría. En la práctica, yo veo que la Defensoría de la Niñez se dedica más bien a la farándula política, más bien a hablar de temas de contingencia nacional, más bien a dar su opinión como institución acerca de ciertos proyectos de ley. ¿Quién lidera esta institución? Patricia Muñoz. ¿Y ella ha hecho su trabajo bien? No. ¿Por qué? Porque, por lo que te estaba comentando, o sea, el trabajo... Pero ella personalmente no ha... También se ha dedicado a la politiquería. Sí, totalmente. O sea, la Defensoría de la Niñez debería estar enfocada las 24 horas del día en impedir de que el Estado vulnere los derechos humanos de los niños y los adolescentes. Lamentablemente, la preocupación de la defensora es otra, y es más bien un tema ideológico, político, que no lo estoy diciendo yo por un mero capricho. Hace poco se acreditó, por una información por transparencia que pidió un abogado, que además hay un problema en el uso de los recursos en pandemia y hay un problema de gestión donde se acreditó la nula gestión en lo que realmente le compete por ley. Y ahora eso se tiene que ver que... De hecho, producto de ese informe por transparencia, el diputado Chalper pidió una explicación detallada a la defensora de la niñez, así que yo espero que esto pueda generar algún tipo de remesón al interior de dicho organismo y que se traduzca en medidas, ojalá, en un cambio en la dirección o se traduzca también en un cambio en el proceder de ellos. Pero en la actualidad, en lo pertinente a tu pregunta, no están haciendo su trabajo. Perfecto. Sí, hemos visto incluso a Patricia Muñoz hacer declaraciones al respecto del 18 de octubre, potenciando las manifestaciones. Quería preguntarle para terminar, César, ¿cómo arreglamos el Sename? Aquí hay dos grandes formas de arreglarlo. Tenemos la forma inmediata y tenemos la forma a largo plazo. ¿Cuál es la inmediata? Inmediata es cambiar en 180 grados el sistema de fiscalización del Sename, integrándose un sistema de fiscalización, primero sorpresa, a cualquier hora del día y de la noche, con amplias facultades para los fiscalizadores, ya sea para tomarle declaración a las niñas, a los niños y a los adolescentes, ya sea para informar en el acto cualquier tipo de anomalía que presenten. Eso automáticamente reduciría la ocurrencia de violación de los derechos humanos. Y además perseguir también a los... Claro, o sea, automáticamente denunciar penalmente cualquier ilícito y si se sospecha algún delito en flagrancia, llamar a la policía. O sea, eso es la importancia. O sea, por ejemplo, no es lo mismo ir a las 12 del día avisando con antelación que ir a las 3 de la mañana sin que nadie sepa que estoy yendo. O sea, yo me puedo encontrar ahí con la realidad. O sea, necesitamos que la comunidad sepa lo que realmente ocurre al interior del Sename. Y para eso se requiere que las víctimas puedan contar su verdad y que agentes externos al Sename puedan también investigarla. Y que esas personas terminen efectivamente en la cárcel. Exacto, ojalá, y de hecho nosotros esperamos solicitar al gobierno que nos permita ingresar a fiscalizar. Perfecto. Esperemos ojalá que alguien del gobierno vea esta entrevista. Es realmente impactante lo que nos cuentan, lo que sucede al interior del Sename. Esperamos que se puedan arreglar las cosas que estás pidiendo y que ojalá te consideren dentro del proceso de fiscalización y de mejoramiento de la institución. Sí. Yo te quería dar muchas gracias, César, por estar aquí con nosotros. Gracias. Esperamos tenerte de nuevo y que nos puedas dar mejores noticias. Y la verdad, que la gente que está viendo este video, ojalá lo comparta, porque es muy importante que la gente sepa que aquí el Estado le ha fallado a los niños y que no está cumpliendo con su rol como debería. Así que muchas gracias, César, por estar aquí con nosotros y esperamos tenerte de nuevo. Muchas gracias por la invitación y como últimas palabras, hacer un llamado a la comunidad a que nos apoyen en encontrar la verdad. Hoy en día la tarea de lograr la justicia y reparación frente a la violación de los derechos humanos del Sename es una tarea de todos nosotros. Bueno, y a largo plazo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? A largo plazo tiene que existir una modificación estructural en el sistema del Sename, tiene que modificarse la ley en materia de adopción, tiene que modificarse la ley en materia de protección,
pero sobre todo tienen que llevarse a cabo procesos por violación de los derechos humanos que terminen con condenas efectivas, que terminen con las respectivas indemnizaciones a las víctimas y a las familias. Y creo que eso es un proceso que ya comenzó, pero es un proceso largo. Y es un proceso en el cual no solamente nosotros como actores, entre comillas, principales podemos llevar a cabo, sino que la ciudadanía tiene la obligación y el deber moral de apoyarnos en la búsqueda de la verdad. Nosotros, como ciudadanos, tenemos que lograr que el Estado asuma que en Chile se violan los derechos humanos al interior del Sename y que a partir de ese reconocimiento se otorguen todas las facultades a la justicia para investigar y sancionar a los responsables de lo que a mi juicio son las peores violaciones de los derechos humanos de toda la historia de Chile. Perfecto. Muchas gracias, César, de verdad por tus palabras, muchas gracias por estar acá. Creo que es muy importante lo que se ha dicho aquí sobre realmente la situación del Sename, las violaciones, los abusos que se cometen, y ojalá la gente que esté viendo este video lo comparta y que le llegue a nuestros parlamentarios, que le llegue a nuestras autoridades para que ojalá podamos cambiar la situación de nuestro Sename y la vida de tantos niños que han sufrido por tanto tiempo. Así que muchas gracias, César, por estar con nosotros. Muchas gracias al Baquedano y espero estar pronto con buenas noticias. Por supuesto, esperamos tenerlas también. Así que esta ha sido una nueva edición del Baquedano Central. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y suscríbete en nuestras redes sociales apretando el botón rojo de aquí abajo. Muchas gracias y hasta la próxima entrega.